Buenas tardes para todos, ¿cómo han estado? Vamos a continuar con los temas que corresponden a la clase de legislación fiscal. Hoy vamos a desarrollar el tema infracciones y sanciones tributarias. Antes de iniciar es necesario que nosotros establezcamos que cualquier sistema tributario suele basarse en un conjunto de normas y Guatemala no es la excepción para ello. Estas normas recogen todos los derechos y deberes que les asisten a los contribuyentes y responsables, pero también señalan cuáles son las infracciones en las que se incurren debido al incumplimiento de las normas. Las infracciones tributarias van a estar detalladas en el Código Tributario y podría también existir infracciones en otro tipo de normas relativas a cada tributo. Vamos a empezar nosotros definiendo qué es una infracción. Una infracción tributaria es una acción, pero también puede ser una omisión, que al realizarla implique la violación de normas, que pueden ser de índole sustancial o formal, y que la administración tributaria será la encargada de sancionarla siempre que ésta no constituya delito. Las infracciones que contempla nuestro Código Tributario van a ser pago extemporáneo de las retenciones, mora, omisión del pago de tributos, resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria y el incumplimiento de las obligaciones formales. El pago extemporáneo es una infracción que acontece cuando quien actúa en calidad de agente de retención o de percepción de impuestos no enteren a las cajas fiscales y dentro del plazo establecido en cada ley los impuestos que han percibido retenido. Esta infracción es sancionada con una multa equivalente al 100% del impuesto. Sin embargo, en el artículo 91 del Código Tributario se prevé que esta sanción gozará de una rebaja del 50% siempre que el responsable haga el pago antes de ser requerido por la administración tributaria. Es por ello que todo agente de retención o de percepción que hayan omitido enterar de forma puntual los tributos retenidos o percibidos pueden acercarse a cualquier agencia tributaria y establecer el monto de la sanción aplicada a la rebaja respectiva. Sin embargo, esto no debería de suceder, ¿verdad? Esta es una infracción, es decir, estamos haciendo algo que va en contra de lo dispuesto por la ley. Sin embargo, también la ley nos da la opción de poder optar a un beneficio que es una rebaja de 50% siempre que sea antes de que la administración tributaria se dé cuenta y nos requiera de pago. Ahora bien, en cuanto a la mora, nosotros incurrimos en ella cuando el contribuyente paga voluntariamente la obligación tributaria después del plazo fijado por cada ley, sin haber sido requerido el pago o bien notificada la formulación de ajustes por parte de la administración tributaria. La sanción que corresponde en caso de mora se va a establecer de acuerdo al número de días que me haya atrasado, es decir, vamos a multiplicar el monto del tributo a pagar por el factor 0.005 y el resultado por el número de días de atraso. Este procedimiento es el que prevé el artículo 92 del Código Tributario. Es importante mencionar que la mora en el pago de tributos puede derivar de la obligación, puede derivar de la omisión en la presentación de la declaración o bien cuando habiendo presentado la declaración en tiempo no se haya pagado por completo el impuesto. En cuanto a esto, el Código Tributario también prevé una posible solución. Por ejemplo,
Vamos al artículo 106 del Código Tributario y me establece que la sanción por mora gozará de una rebaja del 85% cuando el contribuyente presente de forma extemporánea la declaración o rectifique la presentada con anterioridad, es decir, se presentó con error. Esta rectificación debe de realizarse antes de que la administración tributaria me notifique sobre algún ajuste en el pago de los impuestos. También es necesario mencionar que la sanción por mora es independiente a los intereses resarcitorios que han sido regulados en el artículo 58 del Código Tributario, pues los intereses resarcitorios surgen con motivo de reparar los daños que han sido causados al fisco por la imposibilidad de disponer del impuesto adeudado en tiempo. También estos gozarán de una rebaja del 50%, pero también me solicita que sea pagado antes de que la administración tributaria me requiera la información. La omisión del pago de tributos es la infracción tributaria que surge cuando el contribuyente o responsable no realiza el pago del tributo, ya sea por no haberlo determinado, es decir, no presenta su declaración, o bien por haberlo determinado incorrectamente, es decir, se presentó la declaración, pero la suma del impuesto pagado no fue establecida correctamente. Siempre que este acontecimiento haya sido detectado por la administración tributaria y no constituya delito, estaremos frente a una infracción. Esta infracción va a ser sancionada con una multa equivalente al 100% del importe del tributo omitido. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tenía que pagar el 100 quetzales de impuesto a la administración tributaria por no haberlo hecho y la administración tributaria me requiere, entonces yo no voy a tener que pagar 100 sino 200. Esta infracción la encontramos contenida en el artículo 88 y 89 del Código Tributario. Así también en el artículo 145A del Código Tributario se prevé un mecanismo previo a la solución de conflictos para aquellos casos en que la administración tributaria verifica que existe un error a través de una acción u omisión en cuanto a la determinación de la obligación tributaria, siempre que ésta no constituya un delito. Este mecanismo que acabamos de mencionar es previo a conceder la audiencia prevista en el artículo 146 y básicamente consiste en citar al contribuyente para que subsane las inconsistencias en su declaración y si el contribuyente lo acepta y pague el impuesto que resulte, obtendrá una rebaja del 40% en los intereses y también tendrá una rebaja del 80% en la sanción que corresponde, siempre que realice el pago dentro de los 5 días siguientes a la suscripción de la respectiva acta administrativa que contiene la aceptación del contribuyente. La resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria implica un entorpecimiento a la acción de fiscalización que le corresponde a la administración tributaria o bien limitar el acceso inmediato a los libros una vez que ha existido un requerimiento de información por parte de la administración tributaria. Esta sanción tendrá como consecuencia una multa de un 1% de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente durante el último periodo impositivo declarado en el régimen del impuesto a fiscalizar. El Código Tributario señala algunas actividades que se consideran como resistencia. Entre esas podemos mencionar el impedir u obstaculizar las actuaciones o diligencias necesarias para que la administración tributaria pueda determinar, fiscalizar y recaudar los tributos.
También lo será negarse a proporcionar información e impedir el acceso inmediato a los libros, documentos y archivos, o bien al sistema informático del contribuyente que tengan relación con el pago de impuestos. Esto con la finalidad de establecer la base imponible y comprobar la cancelación de la obligación tributaria. También negarse a proporcionar información referente a actos, contratos, otros hechos o relaciones con terceros que hayan generado tributos. O bien también podría ser resistencia el negarse a rehacer sus registros contables o hacerlos fuera del plazo establecido en el Código Tributario. Esto con motivo de destrucción, pérdida, deterioro o bien que haya existido un robo que produzca una pérdida por completo de los registros contables. También tenemos infracciones a los deberes formales. Estas acciones o omisiones implican el incumplimiento de los deberes formales que han sido previstos en leyes tributarias. Podemos mencionar algunos deberes formales en el artículo 112 del Código Tributario. Nosotros ya estamos familiarizados con estas obligaciones formales, que va a ser llevar libros y registros contables, presentar las declaraciones en tiempo, facilitar a los funcionarios las inspecciones o verificaciones de mis respectivos registros contables, permitir que la Administración Tributaria revise declaraciones, informes y documentos comprobantes de mercadería que estén relacionados con hechos generadores del tributo. Comunicar cualquier cambio de la situación tributaria a los contribuyentes o responsables, concurrir o asistir a las oficinas tributarias cuando sea citado, o bien proporcionar a la Administración Tributaria la información que requiera referente a actos, contratos u relaciones mercantiles con terceros que hayan producido la obligación tributaria. También podrá ser conservar en forma ordenada todos los documentos que tengan relación directa con sus actividades económicas y financieras. Así también conservar los documentos en el que conste que ha cumplido con todas sus obligaciones tributarias. Rehacer sus registros contables en caso que exista destrucción, pérdida, deterioro, extravío, robo, etc. También permitir a la Administración Tributaria revisar los registros para fines exclusivos vinculados únicamente a la fiscalización. Antes de finalizar el tema de infracciones y sanciones tributarias, vamos a recapitular sobre la determinación de la obligación tributaria, que consistirá en la declaración ya sea de existencia o inexistencia de la obligación tributaria, en donde el contribuyente o responsable calcula la base imponible, establece su cuantía o bien también podría establecer una exención de la obligación tributaria. Como nosotros bien sabemos, la determinación de la obligación tributaria puede ser de dos modalidades: realizada por el contribuyente o bien realizada por la Administración Tributaria. Si la determinación la realiza el contribuyente, este proporciona la información necesaria para determinar el pago de los tributos. Ahora bien, si fuera realizado por la Administración Tributaria, puede darse por dos motivos. Primero, el contribuyente omite realizar la declaración o bien no proporciona la información necesaria para su realización. En este caso vamos a tener dos opciones: la determinación de la obligación tributaria sobre base cierta o bien la determinación de la obligación tributaria sobre base presunta. ¿En qué caso será sobre base cierta? Cuando se tiene acceso a libros, declaraciones, registro y documentación del contribuyente, lo que permitirá que la determinación sea lo más apegado a la realidad. Ahora bien, si la determinación de la obligación tributaria se realiza sobre base presunta, la Administración Tributaria tendrá dos opciones: o bien toma como referencia promedios de periodos anteriores para calcular el impuesto a pagar, o también podría utilizar promedios aplicables a actividades a que se dedique un contribuyente en similares condiciones que la persona a quien se le está determinando la obligación.
Como lo explicamos oportunamente en clase, este tipo de determinación sobre base presunta únicamente les es aplicable a aquellos contribuyentes que se niegan a proporcionar su información a la SAT. Por lo tanto, la Administración Tributaria tiene que buscar los elementos para realizar el cálculo y con esto realizar el cobro de los tributos. Bueno, para todos. Es necesario que ustedes continúen trabajando sus resúmenes y sus hojas de trabajo. Ustedes ya saben que si existen dudas, con todo gusto me pueden escribir y las resolvemos. Necesito también que para la próxima clase tengan listo o descarguen su ley del impuesto al valor agregado, que sobre esto vamos a empezar a trabajar. Es un gusto saludarles, que tengan un excelente día.